En esta oportunidad tenemos el siguiente tema. Empleamos operaciones con números racionales en diversas situaciones. El tema en sí se trata de operaciones con números racionales. Sigamos. Propósito. O sea, ¿qué es lo que tú vas a aprender en esta sesión de clases? ¿Sí? Expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales, usando redondeos o aproximaciones. Asimismo, planteamos afirmaciones sobre relaciones numéricas que descubrimos. Bien, aquí vamos a expresar, dice, con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión. Lo que comprendemos nosotros lo expresamos a través de un lenguaje numérico o lo expresamos a través de un lenguaje numérico que nos permita entender la situación problemática que nos van a plantear. ¿Sí? Y lo que se va a hacer también es operaciones con números racionales. Pero cuando hagamos operaciones con números racionales tenemos que hacer redondeos o aproximaciones. Asimismo vamos a plantear afirmaciones sobre relaciones numéricas que vamos a ir descubriendo. Bueno, este es el propósito del tema de hoy día. Vamos a continuar a ver la situación problemática. Fíjate ahí, tengo la situación significativa. Dice, el reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiental cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Bien, tenemos ahí la imagen. La tablita que Luis ha hecho es de la siguiente manera. De la información que tiene Luis, él empieza temprano, dice. A las 4 de la mañana, la temperatura que registró es de 15,4 grados centígrados. A las 6 de la mañana vuelve a registrar otra temperatura. Ahora es 18,5 grados centígrados. Y a las 8 de la mañana también vuelve, ¿no? Y apunta 26,6 grados. Y a las 10 de la mañana la temperatura es de 32 grados centígrados. Muy bien, entonces tenemos ahí la situación significativa. Esta situación significativa nos va a generar algunas preguntas, ¿sí? Entonces la primera pregunta que genera es la A. ¿Cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10 de la mañana? O sea, quiere saber el promedio de 2 temperaturas, el promedio de 2 datos, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos están diciendo. Y acuérdense que cuando hablamos de promedio, hablamos de la media, ¿no? Entonces, la otra pregunta dice, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Vamos a ver después las respuestas a esas preguntas. Primero estamos viendo qué preguntas nos están sacando del problema. Otra pregunta más que sacan de la situación significativa. Se sabe que a mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 de la mañana. O sea, al mediodía la temperatura va a ser el doble de la que se registró a las 6 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? ¿Quieres saber cuál es la temperatura al mediodía? ¿Sí? Bien, ahí tenemos 3 preguntitas, ¿no? Que vamos a ir respondiendo poco a poco. Bien. Vamos a comprender la situación. Primero, ¿sí? Vamos a ir sacando preguntas para ir entendiendo de qué trata el problema. ¿Qué muestra el reloj además de la hora? A ver, voy a poner el reloj, ahí está. ¿Sí? Entonces, el reloj, si lo observo bien, me da la hora y también me da la temperatura. ¿Sí? Entonces, muestra la temperatura que Luis sacó de ahí a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces,
Esa sería la respuesta a la pregunta 1. La pregunta 2 dice, ¿qué datos registró Luis en la tabla? ¿Cuántos datos tomó? Son dos preguntas. ¿Qué datos registró Luis en la tabla? ¿Cuántos datos tomó? Muy bien. Entonces, para eso tengo que ir a la tabla. Tengo que saber la tablita, ¿no? Tengo ahí la tablita. Fíjate. ¿Qué datos registró Luis? Luis registró, ¿de acuerdo? La temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué más registró? Los tiempos. ¿Sí? ¿Cuántos? 4, ¿no? Entonces vemos ahí la respuesta. Registró 4 datos de tiempo y temperatura. O sea, 4 de tiempo y 4 de temperaturas. Bien, vamos a la siguiente pregunta. 3. ¿Cómo puedes saber cuánto ha aumentado la temperatura hora a hora? La pregunta es, ¿cómo puedes saber tú cuánto ha aumentado la temperatura hora a hora? Muy bien. Entonces la respuesta sería, calculo la diferencia entre una temperatura y la temperatura anterior. ¿Sí? Entonces, de esa manera voy a responder la pregunta 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la diferencia entre una temperatura y la anterior. ¿Sí? Entonces solamente es una resta que vamos a hacer ahí. Aquí estamos comprendiendo la situación del problema. 4. ¿Qué te pide determinar las preguntas de la situación? Bueno, aquí que nos piden hallar, ¿no? ¿Sí? Entonces, me piden hallar un promedio, ¿no? ¿Sí? Luego, me piden hallar el mayor incremento de hora a hora. ¿Cuál fue el mayor incremento? Luego, ¿qué más nos piden? La temperatura al mediodía. ¿Sí? Y proponer otros valores. Aquí quiere decir que tú vas a proponer otras temperaturas para poder hallar si hay aumento o no hay aumento de hora a hora según tú los valores que hayas puesto. Lo vamos a ir viendo en clase más adelantito. Entonces sigamos. Diseñamos una estrategia o plan. Aquí vamos a ver qué estrategia yo uso para resolver el problema. Dice, 1. Elige el procedimiento para determinar el promedio de las dos temperaturas. ¿Sí? A ver, ¿cuál de ellos vas a elegir? La A. Calculo la semisuma de los datos. B. Elijo el mayor de los datos. Ojo, elige tu procedimiento, dice. ¿Para qué? Para hallar el promedio. Y la C dice, elijo como promedio el menor de los datos. ¿Cuál de ellos sería? Calculo la semisuma de los dos datos. ¿Sí? O elijo el mayor de los datos. Ojo, lo que tú quieres hallar es, ¿cómo se llama? El promedio de dos temperaturas. Entonces, cuando tú pides promedio, pues lo único que se hace es sumar los datos y se divide entre la cantidad de datos. Entonces, vamos a ver la C. Elijo, dice, como promedio el menor de los datos. No sería la respuesta correcta, ¿ya? No sería la C, entonces. La otra, vamos a descartar la B. Vamos a ver la B. Si es o no es. Elijo el mayor de los datos. Tampoco. No puedo elegir un dato que esté en la tabla y decir que ese es el promedio de dos temperaturas. Lo más lógico es hallamos la semisuma, ¿sí?, de los datos. Semisuma quiere decir sumar los dos datos y dividirlo entre dos. Entonces la respuesta es la A. ¿De acuerdo? Entonces, tú de aquí en la pregunta 1, tú eliges el procedimiento para determinar el promedio de las dos temperaturas. El promedio es la semisuma de esos dos datos. Vamos a ver la pregunta número 2. Dice, elige el procedimiento para determinar el mayor incremento de temperatura. Aquí tú vas a elegir el procedimiento.
¿Sí? Te van a colocar algunas respuestas. A ver, ¿cuál de ellas vamos a escoger? Primero, ojo acá. Elige el procedimiento para determinar el mayor incremento. Ojo, mayor incremento de temperatura. A ver. Elabora una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y la anterior. Ojo acá. La pregunta dice, elige el procedimiento para determinar el mayor incremento de temperatura. Vamos a ver la B. Hallo la diferencia entre el último dato y el anterior. ¿Sí? Fíjate, o sea, hallas la diferencia, o sea, restas, ¿sí? El último dato y el anterior. Y ahí puedes saber el incremento. Vamos a ver si es la A, la B o la C. La C dice, elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de tiempo y el siguiente. ¿Sí? Elaboro una tabla con las diferencias entre el dato de tiempo y el siguiente. Fíjate, la única correcta aquí sería la B, porque tú aquí vas a hallar el incremento, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es la diferencia entre el último dato y el anterior, ¿sí? Entonces, así podrías hallar la pregunta 2. El otro dice, elabora una tabla con las diferencias entre el dato de tiempo y el siguiente. Si yo digo así, yo digo, por ejemplo, elaboro una tabla con las diferencias, o sea, tengo que restar entre el dato de tiempo y el siguiente. Y no podemos restar los tiempos porque no me piden ¿qué tiempo? Me piden incremento de temperatura. O sea, aquí me está hablando de tiempo. Y eso de ahí no me piden, entonces descartamos la C. No es la C. Dice, hallo la diferencia entre el último dato y el anterior. A ver, ¿cuál de estas es la A o la B? Elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y el anterior. Elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y el anterior. Ojo que tienen resultados parecidos estos dos. Hay que descartar cuál es más preciso. A ver. Aquí hallo la diferencia entre el último dato y el anterior. Y acá dice, elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y la anterior. Yo creo que es la A. ¿Por qué? Porque tiene más centrado la respuesta. La B me está diciendo que va a hallar la diferencia entre el último dato y el anterior, nada más. Pero no va a averiguar ahí las demás temperaturas si también hubo mayor incremento o menor incremento. Entonces aquí lo más lógico es que tú elabores una tabla, ¿sí?, con las diferencias entre un dato de temperatura y el anterior. ¿Sí? Bien. Y ahí tú vas a poder elegir, ¿no?, cuál es el mayor incremento que se ha dado de temperatura. Entonces la B tampoco la descartamos también. Y nos queda la A. Sigamos. Describe el procedimiento para determinar la temperatura al mediodía. Describe el procedimiento para determinar la temperatura al mediodía. Fíjate. ¿Sí? A ver. ¿Qué se va a hacer? A ver. Dice, multiplico por 2 la temperatura de las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, aquí dice, para responder la 3, describe el procedimiento para determinar la temperatura a mediodía. O sea, aquí tú vas a decir qué es lo que vas a hacer para hallar la temperatura al mediodía. ¿Qué hacemos? Multiplico por 2 la temperatura de las 6 a.m. ¿Sí? Entonces, esta respuesta 3 ya está resuelta. ¿Sí? Bien, ya hemos aquí diseñado un plan más o menos cómo vamos a trabajar cada pregunta, ¿ya? Entonces, la pregunta 1
¿Qué vas a hacer para responder la pregunta 1? Para saber los promedios, entonces hacer la semisuma de los datos. En la pregunta 2 dice, elige el procedimiento para determinar el mayor incremento. A, elabora una tabla con la diferencia entre un dato de temperaturas y la anterior. Bien, el otro 3, describe el procedimiento para determinar la temperatura a mediodía. O sea, ¿qué hago para hallar la temperatura al mediodía? Lo que debo hacer es multiplicar por 2 la temperatura del 6 de la mañana. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, vamos y ejecutamos la estrategia o plan. O sea, aquí ya viene la ejecución o la solución del problema a las preguntas que han hecho. ¿Sí? Entonces empezamos a ver. La pregunta A dice, ¿cuál es el promedio de las temperaturas entre las 8 y las 10? Ah, promedio. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿tú qué dijiste antes? ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces aquí hallamos el promedio de estas dos temperaturas. Fíjate, este de acá que es 8 AM y el de 10 AM. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros, resolución. Voy a hallar el promedio de dos temperaturas. ¿Sí? Entonces, calculo el promedio de ambos datos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a sacar algunos datos del problema. A ver, ¿cuáles son sus datos del problema? La temperatura 1. Bueno, la temperatura 1 la vamos a ver en el cuadro, ¿sí o no? Pero que corresponde a las 8 de la mañana. ¿Sí? Tenemos aquí la tablita que armó Luis. Dice, a las 8 de la mañana, ¿cuál es la temperatura? 26,6. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 26,6 grados centígrados. Si la temperatura 1 a las 8 de la mañana, la temperatura era 26,6. El segundo dato que tenemos es temperatura 2. Entonces, ¿a qué hora está ahí? A las 10 AM. Entonces, a las 10 AM sale, ¿cómo se llama? 32 grados centígrados. Muy bien. Entonces ya tengo estos dos datos. Tengo la primera temperatura que es 26,6 y la segunda que es 32. Ya tengo dos datos, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como disponemos solo de dos datos en ese intervalo, ¿sí? Aquí solamente estamos agarrando dos datos de las 8, ¿sí? Hasta las 10 de la mañana, ¿no? Tenemos estos dos datos de ahí del problema. Entonces, como disponemos solo de dos datos en ese intervalo, entonces el promedio de estas temperaturas es, a ver, veamos acá, promedio. Antes de resolver, ¿qué es el promedio? ¿Sí? Entonces el promedio dice, es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. ¿Sí? Si son 5 datos, suma los 5 datos y lo divides entre 5. Si hay 4 datos, suman los 4 datos y lo dividimos entre 4. O sea, el promedio se suman sus datos y se divide entre la cantidad de datos que ha sumado. Entonces, tenemos la fórmula ahí, ¿sí? La media se escribe de esta manera, ¿sí o no? ¿Sí? Va a ser igual a ¿quién? A la suma, ahí está, este símbolo significa suma de todos los datos, de esto de aquí, de todos los datos entre n. N, ¿qué cosa es? Cantidad de datos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahí podemos tener acá. ¿Recuerdan ustedes el promedio aritmético que era igual? ¿Sí? Era igual a ¿quién? A la suma de todos los datos, sea 1, a 2, a 3, hasta a su n, entre la cantidad de n. ¿Sí? A es un dato, B es otro, a su 2 es un dato, a su 3 es otro dato, así hasta a su n. Entonces, ¿qué pasa? Suma solamente los datos y lo divides entre la cantidad de datos. Esta sería la fórmula del promedio. Entonces, eso vamos a hacer acá. Fíjate. Entonces, el promedio, como es una fracción, entonces decimos así, ¿qué datos? De acuerdo, vamos a agarrar. Fíjate, estamos agarrando solamente el primer dato, o sea, este de aquí.
que está acá, que corresponde a las 8 de la mañana, ¿sí o no? Entonces, ese dato, 26,6, ¿más quién? Más el otro dato, que es 32, o sea, este dato de aquí es el segundo dato, acuérdate que aquí es la temperatura. Entonces, tenemos que sumarlo con este de acá. Entonces, lo sumamos los dos. Entonces, como son dos datos, lo vamos a dividir entre 2, ¿sí? Se divide entre 2. Así de simple es hallar, ¿cómo se llama? El promedio de dos datos. Se suman los dos datos y se divide entre 2. Entonces, al sumar, ¿de acuerdo? Me sale, y al dividir me sale 29,3. Entonces, esta expresión de aquí, 29,3 grados centígrados, aquí nos falta la C nada más. Entonces, tenemos que 29,3 grados centígrados es el promedio entre estas dos temperaturas, ¿sí? Entonces, ya resolvimos la pregunta A. Entonces, para hallar el promedio, simplemente sumamos los datos y dividimos entre 2. Bien, entonces la respuesta, ¿cómo sería? El promedio de las temperaturas a las 8 horas y a las 10 horas es de 29,3 grados centígrados. ¿Cómo hallo eso? Sumando los dos datos y dividiendo entre 2. ¿Sí? Listo. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Ahí ustedes ven la siguiente pregunta. Dice, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? ¿Sí? ¿En qué momento se produjo el mayor aumento de temperatura? ¿Entre qué horas? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Elabora una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y el anterior. ¿Sí? ¿Te acuerdas que tú respondiste esta como alternativa correspondiente a la pregunta que nos hacía, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Hacemos eso. Traemos aquí la tablita que la voy a necesitar con los datos, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar las diferencias de una temperatura con otra temperatura, ¿sí? Si tú quieres hallar la diferencia de una temperatura con otra, siempre toma la temperatura posterior menos la temperatura, ¿de acuerdo?, anterior. Entonces hacemos eso, ¿ya? Entonces, para hallar el incremento, aquí no pasa nada. En la primera temperatura no va a pasar nada porque, ¿cómo se llama? No tenemos con quién restar, porque no hay nada en el anterior. Este es el primero. Entonces, aquí no va a haber incremento. O sea, a las 4 de la mañana no hay incremento. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar ahora sí. Aquí tendrías que hallar tu 18,5 menos 15,4. Aquí voy a hallar el incremento a las 6 de la mañana. Digo, a las 6 de la mañana, ¿cuánto se incrementó la temperatura? Hallo la temperatura actual y le resto la temperatura anterior. Y eso es lo que se va a hacer, ¿ya? Entonces, aquí dice, hallo la diferencia. Fíjate tú, acá. 18,5, aquí está. ¿Sí o no? 18,5. Lo hemos puesto aquí. ¿Sí? Luego restamos. ¿Con quién? Con el anterior. O sea, con 15,4. Y se hace una resta. ¿Sí? Entonces, si yo resto estas dos cantidades, hallo el incremento de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, aquí sería 3,1. 3,1, ¿qué cosa es? El incremento de temperatura desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Ahí lo tenemos. Lo estoy colocando en la tablita. Bien, ya coloqué aquí el primer dato. Me falta ya el de acá. Entonces lo mismo. Comparo o resto la temperatura de las 8 de la mañana con la anterior. O sea, con el de las 6 de la mañana. O sea, voy a restar este de acá con la anterior, ¿sí? Entonces acá sería 2 o 22, 26,6, aquí está, menos ¿quién? El anterior, ¿quién es? 18,5. Al restar me sale 8,1. ¿Quién es 8,1? 8,1 es el incremento
que tuvo desde las 6 hasta las 8. Bien, 8,1. Vamos a llevar el incremento a las 10 de la mañana. Entonces, de igual manera, tomo de acuerdo a 32 grados y le resto el anterior, ¿sí? Para hallar el incremento. O sea, sería 32 menos 26,6. Entonces, restamos siempre se resta el anterior. Entonces, acá sería 5,4. ¿Qué cosa es 5,4? 5,4 es el incremento que hubo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Qué es 8,1? El incremento desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. ¿Qué cosa es 3,1? El incremento que hay de temperatura desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Bien, es así como hemos hallado entonces, ¿sí?, el incremento aquí. Entonces, pero acá me dice, ¿entre qué horas se produjo el mayor incremento? Fíjate. Aquí está el mayor incremento. ¿Cómo se halló este de aquí? ¿De acuerdo? Restando, ¿quién? 26,6 menos 18,5. O sea, quiere decir que aquí se halló el mayor incremento, de 6 a 8 de la mañana. Se incrementó la temperatura. ¿Sí? Entonces, quiere decir ahí que la respuesta sería, y ahora por simple inspección observamos que el mayor incremento se produjo entre las 6 y 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, fíjate bien claro ahí. La pregunta es, ¿no?, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Entonces, fíjate que aquí tú puedes, ¿cómo se llama?, ver, ¿no? De 6 a 8 se produjo la temperatura mayor, o se incrementó más, ¿sí? Entonces sería 26,6 y 18,5, que corresponde a las 8 horas y a las 6 horas. ¿Sí? Entonces la respuesta sería, se incrementó desde las 6 a 8 a.m. Ese hubo ahí el mayor incremento ahí de temperatura. Bien, ahí lo tenemos señalando que esta es la parte de incremento, ¿sí?, que incrementó más la temperatura en ese día, ¿no? Listo, tenemos ahí resuelto la B. Vamos a la pregunta C. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Fíjate. A las 6 de la mañana, de acuerdo, hubo una temperatura. Me están preguntando cuál es al mediodía, o sea, a las 12, ¿no? Vamos a ver, datos. Calculo la temperatura al mediodía. Vamos a calcular la temperatura al mediodía. Datos. Temperatura a las 6 de la mañana. ¿Cuánto es la temperatura a las 6 de la mañana? Estoy sacando datos del problema. Entonces saco a las 6 de la mañana cuál era la temperatura. Ahí está, 18,5 grados centígrados. ¿De dónde sacamos esto? De la tablita que hizo Luis. ¿Sí? Al mediodía. ¿Sí? Al mediodía entonces será el doble. ¿De quién? De 18,5, ¿cierto? Aquí te dice bien claro que al mediodía la temperatura es el doble que el de las 6 a.m. Por eso digo acá, al mediodía, será el doble ¿de quién? Del de 6 a.m. Pero el 6 a.m. era 18,5 grados centígrados. Seguimos. Entonces, como dice que es el doble, tienes que multiplicarlo, ¿sí o no? Entonces multiplicamos 2 por ¿quién? Por 18,5. Ojo, esta 18,5 es la temperatura de las 6 de la mañana, pero a las 12 del día se duplicó. Entonces lo multiplicas por 2 simplemente. Entonces multiplicamos 2 por 18,5, que nos va a dar 37 grados centígrados. Respuesta. La temperatura al mediodía es de 37
grados centígrados. Listo, tenemos la respuesta C. Vamos a la respuesta D. ¿Habrá otros valores de temperatura entre las 8 horas y 10 horas? ¿Qué pasaría con el promedio? Propon dos medidas más en el intervalo y observa qué pasa en el promedio. Leo otra vez para entenderlo mejor. Dice, ¿habrá otros valores de temperatura entre las 8 y 10? ¿Qué pasaría con el promedio? Propon dos medidas más en el intervalo y observa qué pasa en el promedio. Vamos a ver. Fíjate. Tengo los datos que tú estás colocando nuevos, ¿sí? Entonces, ya no, Luis ya no es su cuadro de Luis. Estamos colocando horas nosotros mismos. O sea, yo he colocado 8 horas. Digo así, a las 8 horas o a las 8 de la mañana, la temperatura era de 26,6. Y a las 8:30 de la mañana, la temperatura era 28,8. Y a las 9 de la mañana era 30,6. A las 10 de la mañana era 32 grados. ¿Cómo hallamos el promedio? Ya sabemos que es una fracción, ¿sí? Vamos a recordar la definición del promedio. Fíjate ahí. ¿Qué es el promedio? El promedio es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. O sea, voy a sumar este dato más este, más este, más este, ¿no? Como son 4 datos, lo divido entre 4. Entonces aquí está la fórmula que le explicamos anteriormente, ¿sí? Y más o menos acá podemos ver aquí que es la suma de todos los datos que se presentan entre la cantidad de datos que hay. Sigamos. A ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no es cierto? Voy a sumar 26,6 más ¿quién? Más 28,8 más ¿quién? Más 30,6. Tengo que sumar los datos. Más el último dato que está ahí, que es 32. Estoy sumando los datos que hay, ¿sí? Y lo voy a dividir entre la cantidad de datos. Hay 1, 2, 3, 4. Entre 4. Aquí está equivocado. Aquí lo vamos a corregir, ¿ya? Aquí es entre 4. Aquí. Este es un error acá. Este no vale. Vamos a, ¿cómo se llama? Con la pluma. Este aquí no vale. Lo corregimos y ponemos entre 4. ¿Sí? Entonces aquí está. Si yo sumo estas cantidades que están arriba, 26,6, 28,8, más 30,6, más 32, entonces el promedio, ¿de acuerdo? Se divide toda la suma que ha salido arriba entre 4. Al sumar esta cantidad me salió 118. 118 entre 4 entonces. Entonces sería ahí promedio igual a 29,5. Divido 118 entre 4, me sale 29,5. Entonces, este es el promedio de temperatura, ¿sí o no? O sea, el promedio de la temperatura de estas 4 que hay es 29,5. Entonces, este es el nuevo promedio que ha salido, ¿sí? Entonces, ten en cuenta este dato, ¿ya? Nuevo promedio. ¿Cuál es el nuevo promedio? 29,5. ¿De dónde salió eso? De los datos que hemos dado nuevos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es averiguar el promedio anterior, o sea, de la tabla de Luis, ¿sí? Tenemos la tabla de Luis. Aquí debo hallar su promedio, ¿sí o no? Y lo mismo, ¿no? Otra vez voy a hallar el promedio, ¿sí? ¿Cómo se halla el promedio? ¿Sí? Promedio, ya sabemos que es una división. Y el promedio viene a ser la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Tenemos la fórmula ahí. Entonces, esa fórmula la podemos entender mediante que es la suma de todos los términos entre la cantidad de términos. Entonces aquí voy a sumar este dato, más este dato, más este otro dato, más este otro dato. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar qué sumar, ¿sí? Entonces voy a sumar 15,4 que está aquí,
más 18,5 más ¿quién? Más 26,6 y más 32. ¿Sí? Fíjate, 1, 2, 3, 4 datos. ¿Sí? La sumatoria de todos sus datos entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 4, entre 4. Ahí tenemos 4. Entonces, si yo sumo estas cantidades y divido, vamos a ver, al sumar me sale 92,5 y lo divido entre 4. Entonces, el promedio anterior, ojo, es 23,1. O sea, el promedio de Luis, cuando él colocó estos datos, el promedio de temperatura es de 23,1 grados centígrados. Entonces, fíjate acá, promedio anterior, ¿sí? Es este que hemos hecho ahorita, el de Luis. El nuevo promedio es el que hallamos o proponimos nuevas temperaturas, ¿sí? Y nuevas horas también. Entonces, aquí hay dos datos importantes, ¿ya? Entonces, queremos saber aquí cuál es el aumento de un promedio de temperatura y el otro promedio de temperatura. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente hacemos una resta. Fíjate, voy a restar. ¿Qué resto? El nuevo promedio con el anterior, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces sería 29,5 menos el anterior que es 23,1. Listo, ya está. Y al restar, ¿sí? Me sale que la temperatura promedio subió, ¿sí? 6,4 centígrados, ¿sí? Entonces aquí la respuesta terminaba ya del problema, ¿sí? Muy bien. Ese es todo, jovencitos. Espero que vernos en la próxima clase o próximo video. Hasta otra oportunidad. Gracias. Continúen estudiando.